Buenos días a todas y a todos. Señor vicegobernador de la provincia, doctor Eber Solís, señor jefe de gabinete, doctor Antonio Ferreira, señor intendente de la ciudad capital, ingeniero Jorge Joffre, señores ministros del Poder Ejecutivo Provincial, señora senadora nacional, señor y señora y señoras diputadas nacionales, señora auditora general de la Nación, diputados y diputadas provinciales, candidatos del Frente de la Victoria, a diputados nacionales, diputados provinciales, concejales de las distintas agrupaciones, señor jefe de la Policía de la provincia, señores secretarios de Estado, secretarias de Estado de la provincia, subsecretarias, señora anfitriona de este establecimiento, la directora de este establecimiento, tanto del nivel primario como la directora del nivel inicial, queridos alumnos, queridos padres, vecinos, pueblo de Formosa. La verdad que este hermoso día que Dios nos está regalando es un momento para estar contentos, para estar alegres, para estar felices. Porque ayer recordamos dos acontecimientos que para nosotros son muy importantes y trascendentes. El Día de la Madre, esa mujer abnegada, esa mujer que es capaz de dar todo por cuidar un hijo. Y un hecho trascendente también para la vida de los argentinos, para la historia de los argentinos, de aquel 17 de octubre de 1945, cuando en un hecho colectivo la clase trabajadora salió a las calles para pedir por el coronel Juan Domingo Perón, para rescatarlo de la actitud tramposa que sus propios camaradas y liderado por la Marina trataban de hacerlo desaparecer de la historia que estaba construyendo conjuntamente con los explotados de la Argentina. Porque fue él quien logró el estatuto para el peón, porque el peón anteriormente trabajaba de sol a sol, no tenía horario, no tenía salario, su salario era un vale, y ese vale solamente podía o tenía valor en la propia proveeduría del patrón. O sea, era una explotación lisa y llanamente. No tenía vacaciones, han logrado las vacaciones pagas, el aguinaldo, tampoco tenían aguinaldo. Bueno, y esto y muchas cosas más que vinieron después con sus gobiernos, son las cosas que aún hoy
persisten en cierta clase de nuestra sociedad argentina y que no nos perdonan. Y no nos van a perdonar nunca, porque nosotros vamos a seguir peleando por la inclusión. Este proyecto nació de una gesta colectiva, y esa gesta colectiva es la identidad del peronismo. Esa gesta colectiva es nuestra identidad. Y es lógico, esto marca todo una posición política, porque los otros tienen otra identidad, en donde ensalza el individualismo. Y cuando ensalza el individualismo, ¿qué están buscando? Están buscando la fragilidad en la toma de decisiones de todo un pueblo. Y entonces, ¿en manos de quiénes quedan esas decisiones? Quedan en manos de pocos, en manos del dueño del capital, el dueño de los monopolios, la concentración de la riqueza. Y esto es lo que seguimos peleando hasta hoy. Y vamos a seguir peleando. Vamos a seguir peleando y vamos a seguir luchando con la fuerza que requiere nuestro pueblo. Yo sé que van a decir de que aprovecho circunstancias como esta para venir a hablar de estas cosas, porque ellos no quieren que hablar de política, tampoco quieren discutir de política. Ellos quieren las redes sociales, que estemos embobados ahí, aparecen cualquiera porque utilizan el anonimato para agredir, para decir cualquier cosa, crear noticias falsas. No, nosotros queremos que pongan la cara y discutamos de políticas. ¿Qué hicieron ellos cuando les tocó gobernar? ¿Y qué hacemos nosotros cuando nos toca gobernar? O sea que ellos rehuyen a esa discusión, porque si esa discusión se da así, en forma sincera, abierta, van a quedar muy expuestos. Van a quedar muy expuestos. Fíjense ustedes lo que ha pasado hace pocos días nada más. Alguien que hizo un dibujo, el ministro de Seguridad habló de un colegio que todo el mundo hablaba, de un colegio en la ciudad capital. Hicieron toda una operación hasta que hoy, ahora todos somos, no sé, fulano de tal, no voy a decir porque no quiero tampoco nombrarlo. Hicieron una operación impresionante que siguen hasta hoy. De la presidenta dijeron de todos, de nosotros dicen de todos. Pero nosotros no tenemos derecho a defendernos, nosotros no tenemos derecho a decir absolutamente nada. Bueno, discúlpenme, pero no podía dejar de decir estas cosas. No podía dejar de decir estas cosas. Ahora sí, voy a hablar de esta escuela. La directora recién nos reseñó la historia de esta escuela, que nació y surgió por allá por el año 1911. Nació antes que mi escuela nacional número 22, porque mi escuela nacional número 22 fue en el 1914. O sea que ustedes tuvieron 3 años antes. Pero no tenían un espacio físico que era de la escuela. Cuando eso todavía éramos territorio nacional, y se le alquiló un lugar
a la familia Pernocchi, el Consejo Nacional de Educación. Y ahí funcionó esta escuela, la Escuela 17, en el barrio, digámosle así, que se llamaba, creo que se llama el Pucú, por el riacho que pasa aquí cerca. A los pocos tiempos se le alquiló a otros vecinos, Canecín. Y después vinieron procesos de inundación, y después vinieron también cuando eso tenían un espacio cómodo, dice la historia de ustedes, de 1 hectárea, inclusive 1 hectárea, y donde también estaba la casa donde vivía el director. Bueno, pasaron muchos años, por allá por el 64, 66, empiezan esos problemas muy característicos de los procesos que ocurren cuando van falleciendo los familiares y empiezan los procesos sucesorios. Y en ese proceso sucesorio, como la escuela o el Consejo General de Educación en ese momento no tuvo el título de propiedad de esa 1 hectárea, se ha quedado solamente con 1/4 de hectárea. 1/4 de hectárea, que es este espacio que hoy estamos ocupando. 2.800 metros cuadrados cubiertos tiene hoy la Escuela 17 y el Jardín de Infantes. 2.800. Ustedes dirán qué equivocado que está, porque habló de media hectárea y dice 2.800. Claro, 1/4 de hectárea son 2.500 metros cuadrados, ¿no es cierto? Ayúdenme si me equivoco. Y 300 metros más, ¿por qué? Porque se construyó para arriba, o sea que se construyera para arriba. Pero también quiero que ustedes me ayuden, porque con esto que lo tuvimos que dividir las tareas con el señor vicegobernador, que tuvo que ir al oeste, y nosotros tuvimos que empezar a inaugurar por aquí la escuela, ya inclusive hay confusiones de cuántas escuelas llevamos hechas. 1.401 escuelas fue la de Paula Idoyaga, en el circuito 5, en la Antenor Gaona, la escuela secundaria. Después nos fuimos a Clorinda y nos fuimos en el ex Garcetecue, que es soldado José Coronel, un héroe del 5 de octubre. Ahí inauguramos 2 escuelas, una de nivel inicial y la escuela de nivel primario. 2 escuelas y un jardín de infantes en el Porteño Norte, o sea, 3 escuelas. 1.401 más 3 escuelas son 1.404 escuelas. Muy bien. Hoy, aquí en este momento, estamos inaugurando 2 escuelas, porque estamos inaugurando la escuela de nivel inicial y la escuela de nivel primario. Son 2 escuelas más. 1.406 escuelas. 1.406 escuelas. Pero el señor vicegobernador inauguró en el oeste formoseño 8 escuelas, entre jardín de infantes
y escuelas primarias. O sea, 406 más 8 son 1504, si no me equivoco. 1406 más 8 son 1408. Perfecto, muy bien. Muy bien. Por eso le pedí que me ayudaran. Muy bien. Así que, y ahora vamos a seguir, porque dentro de un rato vamos a estar en el barrio Virgen de Luján. Vamos a seguir inaugurando escuelas. Y hay muchas escuelas más. Pero no nos da el tiempo porque el cronograma electoral dice que hasta el martes, hasta mañana nada más podemos hacer actos oficiales. Y después ya son todos actos políticos para las distintas agrupaciones y distintos partidos para tener un pie de igualdad. Pero ustedes se imaginan la cantidad. Yo te estoy contando solamente las obras de educación, pero también el vicegobernador ha inaugurado planta de agua potable, una planta de agua potable moderna con extinción en todos los barrios de Ingeniero Juárez. Ustedes se imaginan lo que es eso para Ingeniero Juárez, para el oeste formoseño, que toda la vida fue el problema del agua, tener agua potable, abrir una canilla. Y bueno, y lógico, estos los que vienen de afuera, que tienen muchos años, no nos van a comprender nunca. No nos pueden comprender nunca. Vienen un ratito y en un ratito se convierten en especialistas de Formosa. Y no conocen nada de Formosa. Repiten lo que le dicen los odiadores locales. Y como ellos son odiadores seriales, nacionales, no tienen ningún problema en repetirlo, aunque digan estupideces. Nosotros a todas estas cosas no le vamos a contestar de la misma forma que ellos, con odio. Nosotros le vamos a seguir contestando con amor. ¿Por qué con amor? Porque inaugurar estas obras son verdaderamente hechos de amor, porque no son para nosotros, son para los privilegiados de nuestra sociedad, que son para los niños. Y quiero hacer una defensa, así como lo hizo también el ministro, con respecto al insulto que ha hecho ese señor intendente de la ciudad capital hacia la educación pública de Formosa y fundamentalmente hacia ustedes, hacia los docentes, porque muy bien dijo la directora, no han dejado de trabajar aún en la pandemia, porque siguieron trabajando y siguieron haciendo el trabajo de educación. Lógico que nosotros no tenemos la cantidad de hoteles como tienen ellos, pero lo que no tienen ellos es la sensibilidad social. Ellos no tienen la sensibilidad social, porque yo no he escuchado que la ciudad capital haya tomado la decisión en plena pandemia de lo que daban positivo de aislarlo. Los CAS como nosotros tuvimos. Esta escuela funcionó como CAS, con centro de aislamiento sanitario, pero no como decían ellos porque atacábamos el derecho humano. No, al contrario, defendíamos el derecho humano porque defendíamos la vida de cada formoseño, porque aislando ese enfermo que aunque no era sintomático,
él se sentía sano, pero sí era pasible de transmitir la enfermedad. Y de eso nosotros teníamos que evitar que la transmisión continuara. ¿Por qué necesitábamos evitar que la transmisión continuara? Porque de esa manera tratábamos de cortar la enfermedad. Porque no teníamos otro mecanismo y teníamos que esperar que apareciera la vacuna. Ellos, con sus aliados locales, trataron de hacer lo imposible para que esto no fuera así y que el virus ingresara en nuestro territorio. Porque fíjense, en el año 2020 nosotros tuvimos pocos casos con estas medidas y solamente tuvimos que lamentar un fallecido. Y después, en el 21, con las medidas ordenadas por la Justicia Federal, inclusive por la Corte Suprema de la Nación, que nos exigía en un plazo de 15 días hábiles el ingreso de 8.321 personas que supuestamente eran varados. ¡Qué mentira! ¿Cómo se cae esta mentira? Y nosotros aceptamos ese desafío con el gran trabajo que realizó nuestra Fuerza de Seguridad para poner en condiciones los centros de aislamiento sanitario. Dijimos, sí, lo vamos a recibir. Preparamos 9.000 camas en todo el territorio de la provincia para recibir esa cantidad supuesta con provincianos que querían ingresar a la provincia. Pero grande fue nuestra sorpresa que no ingresaron ni siquiera un tercio, no llegaron a 3.000 personas. Entonces, tenemos que pensar de que era un operativo político. Y más de que un operativo político, ¿cómo no vamos a pensar? Si muchas gentes que figuraban en esa lista, cuando íbamos a ver, le decían, no, yo nunca salí de Formosa. Es decir, que era una lista totalmente y maliciosamente abultada. Superamos eso. Vino la vacuna, tenemos un alto nivel de vacunación, de inmunización de nuestra población. Estamos vacunando nuestros niños de 5 a 12 años, a 11 años. Es decir, que ampliamos la cantidad objetivo de la población, que esto nos va a ir dando mayor seguridad. Ayer se anunció 0 casos en todo el territorio de la provincia. Pero ayer se anunció, yo creo que esto fue un regalo por el Día de la Madre y también por lo que festejábamos. Estamos contentos, son datos que dan mucha esperanza, pero yo le aseguro, es solamente una foto. La pandemia todavía no pasó, la pandemia está atenuada, está controlada, pero la pandemia no pasó. Mientras tengamos casos activos, no podemos decir de la pandemia pasó. ¿Por qué digo esto? Porque hace unos días también escuchaba en la televisión, bueno, voy a tratar de expresarme de la mejor manera posible. Alguien en un programa televisivo de la prensa porteña decía de que, ¿vieron ustedes que es todo mentira? Esto de la pandemia. Porque dice, ahora le trajeron al doctor Mago. Le trajeron al doctor Mansur de jefe de gabinete y vieron ustedes que
No se habla más de la pandemia, los casos desaparecieron. No, los casos no desaparecieron por la venida del doctor Mansur como jefe de gabinete. Los casos van desapareciendo por la cantidad de vacunas que el gobierno nacional dio a toda la República Argentina. Pero fíjense ustedes si esto no es una falsa noticia. Como yo no sé inglés, no lo voy a decir en el nombre inglés porque seguramente que voy a repetir muy mal. Falsa noticia. Y así van creando en nosotros esta incertidumbre y esta desconfianza que por ahí uno ve que la propia víctima apoyan al victimario. Y bueno, y este es el trabajo que nosotros tenemos que hacer. Es un trabajo de evangelización, es un trabajo de militancia, es un trabajo en donde tenemos que explicarles a la gente, tenemos que explicarle a nuestro pueblo qué es lo que hicimos y qué es lo que vamos a seguir haciendo. ¿Qué es lo que vamos a seguir haciendo para tratar de colaborar desde nuestra provincia para tratar de erradicar esta pandemia? Pero no solamente depende de nosotros, porque cuando hablamos de pandemia es el mundo. Es el mundo. Y en el mundo también vimos el comportamiento de estos países que se llaman países del primer mundo. Los países del primer mundo, 5 países se apoderaron del 80% de las vacunas y hay un continente entero que no llegan al 3% de vacunación de su población, como es el caso de África. Y es necesario que se vacunen todos. Pero lo más lindo es que esa es la industria farmacéutica y el Papa permanentemente pide que liberen la concesión de esa vacuna, que liberen para que todo el mundo pueda realizar, que no se apropien ellos porque son los inventores de esa vacuna, entonces solamente ellos son los que producen y solamente ellos son los que dan los precios y ponen los precios que ellos quieren. Entonces, así como son tan rápidos los organismos internacionales en declarar patrimonio de la humanidad, y se declaran cuando una belleza natural, entonces, como no están, enseguida declaran patrimonio de la humanidad. Y yo me pregunto, ¿y por qué no declaran patrimonio de la humanidad la vacuna? Así todos nos ponemos en la misma igualdad de posibilidades. Bueno, yo no quería hablar de estas cosas, pero es necesario recordar un poquito porque si no nos olvidamos y parece que todo pasó. Pero en ese todo pasó, ocurrieron cosas. Y ocurrieron cosas también en nuestra provincia. Se enojaban porque se tomaban las medidas sanitarias para el ingreso de la provincia, en la provincia. Y bueno, pero no era por un capricho, sino era una forma de controlar el estado sanitario de la persona que venía de zona de riesgo. Muy bien, no quiero cansarle porque tengo muchas cosas y a veces uno, para hoy es lunes, así imagínense que después de estos días de descanso, entre comillas, uno viene cargado de tantas cosas que quieren compartir con ustedes. Así decirles solamente que disfruten de este hermoso espacio. También el agradecimiento para la Escuela 407 del barrio San Juan Bautista, ¿no es cierto? La historia dice que por allá, por el año 66, también anduvieron por la escuela número 3. Eso dice, no sé yo si es cierto o
No creo, es de parte del libro histórico, así que no creo que sea mentira. Que estuvieron también en la escuela número 3 cuando la inundación del 66. Muy bien. Muchas gracias y que Dios nos bendiga a todos. Un abrazo grande.